Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy el ingeniero Radamés Segura, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ingeniero electromecánico, yo quiero sacarle partido a esa condición, pero él también es aspirante a la candidatura presidencial por su partido, el de la Liberación Dominicana. Vamos a desarrollar un diálogo interesante que de seguro nos va a edificar bastante a nosotros en torno a lo que está pasando en el partido y a su posición frente a las conquistas del electorado para que lo coloque en la posición que él anda buscando, que es ser el candidato presidencial de su partido, el de la Liberación Dominicana. Bienvenidos a este encuentro, ahora comenzamos. Gracias, ingeniero Seguro, por su tiempo. Bueno, Qué gracias bueno a que ti, nos Eugenio, acompañe. por invitarme y me siento muy confortado, muy contento de estar aquí contigo. El orgullo En es este nuestro y el encuentro. placer, sí, el placer es nuestro. ¿Por qué entiende usted que el gobierno del Estado debe quedarse en manos de San Juan de la Maguana? Digo, yo pienso que lo lógico es que comencemos por ahí, ¿verdad que sí? Bueno, es una pregunta interesante. Mira, San Juan es una provincia que prácticamente no había tenido presidentes. Emilio de los Santos fue el primer presidente que tuvo San Juan, pero fue presidente de un triunvirato, de un consejo de Estado. Pero San Juan en realidad no tuvo esos presidentes. Sin embargo, la provincia de Espaillat, bueno, ha tenido Ha tenido tres presidentes, dos tres presidentes. Ha tenido a Moncáceres, Estuvo ha a tenido Moncáceres, a Horacio Vázquez, a Horacio Vázquez. ha tenido el interino Godoy, Sí, también es de allá. y entonces ahora hay aspiraciones presidenciales en Bueno, el medio. entonces fíjate que San Juan ha tenido uno, ¿verdad? Que ahora es Danilo Medina, y la provincia de Espaillat ha tenido tres. Entonces la idea sería que San Juan se pudiera igualar a la provincia de Espaillat. O sea que estamos en ventaja. Están en ventaja todavía. Sí, pero usted tiene sus aspiraciones, ha estado trabajando. He estado trabajando en todo el país. Está haciendo el trabajo que le mostró, el camino que le mostró el profesor Bosch, porque veo que cada uno de los precandidatos están haciendo un trabajo de equipo y además están dando la cara, están trabajando directamente en el campo con la gente, conquistando el voto directo. Claro. ¿También se está trabajando en eso directo? Sí, nosotros tenemos ahora mismo una estructura, Eugenio, en todo el país. O sea, estamos trabajando en todas las provincias del país. Nosotros tenemos una oficina principal aquí en Santo Domingo, ahí en el Malecón, en la 30 de Mayo. Y tenemos oficina en Santiago, en la avenida Francia, número 8. Y tenemos también oficinas en La Vega, en la avenida Inbel. Y estamos instalando oficinas en otras demarcaciones. Pero en este momento nosotros tenemos una estructura de trabajo en todo el país. ¿Cómo está usted en San Juan? En San Juan me siento confortado, pero sabes que en San Juan hay una polarización entre lo que son las aspiraciones de la compañera Yomaira Medina para senadora y el compañero Félix Bautista. Entonces, ahí yo pienso que... El escenario parece que es de ellos ahora. Como Félix representa a uno de los dos grandes sectores y Yomaira a otro de los dos grandes sectores, ahí el escenario va a estar muy condicionado, ¿verdad?, al trabajo que puedan hacer esos sectores. No obstante, yo tengo una buena estructura allá. Tenía dos diputados en San Juan, yo. Sí. El diputado Henry Merán era de nuestro equipo y también el diputado Roberto Pérez Lebrón. Pero nosotros nos hemos quedado con una estructura bastante considerable, evidentemente que ellos también han tenido su parte. Entonces intuyo que los niveles de popularidad que pudiera tener
la hermana del presidente, son directamente proporcional a la conquista de ese sector del PLD. Así es. Eso mismo puede ocurrir con el lado del compañero, con el lado del compañero Félix Bautista también. Entonces ellos están asociados con eso, pero es evidente que hay oportunidad para crecer, hay oportunidad para hacer equipo, porque el PLD es muy grande. Y, por ejemplo, un comité intermedio del PLD pudiera tener un promedio, digamos, de 50 o 60 comités de base. Y entonces te pone a pensar, el presidente del comité intermedio no es el dueño del comité intermedio, ni tampoco lo son ninguna de las autoridades internas. Ahí lo que se podría dar es que cada uno tenga un segmento de ese comité intermedio, conforme a las aspiraciones. Y es lo que se está mirando hoy en día. Hay muchos comités intermedios en el que yo tengo el apoyo del presidente del intermedio, pero otros compañeros, por ejemplo como el compañero Amarante Baré, pues han desarrollado también equipos de trabajo ahí, en ese comité intermedio, con otros compañeros, o sea, con compañeros presidentes de comité de base. Entonces, el PLD es un partido que, en ese caso, alcanza para todos. Y cada uno tiene un segmento. Me ha preocupado que no he visto compañeros del redil, digamos, de la corriente del expresidente Fernández o del presidente del partido Fernández, que tienen aspiraciones presidenciales. Solo en el ala del presidente Medina hay un abanico de ofertas para el electorado de personas que tienen una propuesta abierta y que quieren ser presidente de la República. ¿Cuál es la lectura que usted puede darle a eso? Porque, bueno, ustedes son... vamos a hablar ahorita de la reunión del restaurante, la reunión del restaurante. Del G5. Sí, del G5. pero ¿por qué no se está dando ese fenómeno, esa coyuntura particular de apertura en la corriente de Leonel Fernández? Mira, esa es una pregunta muy interesante, Eugenio. El 8 de enero del año 2009, el entonces presidente Leonel Fernández, en el ejercicio del poder, invitó a 6 compañeros a su departamento particular. Estaba el compañero en la invitación, el compañero Danilo Medina, estaba el compañero Jaime David, estaba yo, estaba el compañero Francisco Javier García, el compañero José Tomás Pérez y el compañero Franklin Almeida. Y nos dijo a nosotros: miren, yo no voy a ser candidato para el año 2012. Ustedes son los precandidatos y yo voy a ser el árbitro. Y entonces, a petición de uno de los compañeros, se le pidió que eso se hiciera público. Y se hizo público, eso fue un sábado y salió en todos los periódicos del domingo en primera plana. Y fue llevado al comité político del partido y aprobado allí a unanimidad, que nosotros 6 éramos los precandidatos para el año 2012. Pero ¿qué ocurrió? Que el presidente Leonel Fernández tiene una debilidad por el poder. Él entiende que él debe ser siempre el presidente. Y entonces, efectivamente, no obstante lo que él hizo, pues se puso a trabajar de una manera, digamos, paralela. Soterrada también. Y paralela, y soterrada, con una serie de firmas. Félix Bautista estuvo trabajando con la recolección de firmas en todo el país, eran carretillas, ¿verdad?, con carpetas, con formularios, etcétera, de firmas para que pedían que él se quedara. Había incluso partidos aliados, como la Fuerza Nacional Progresista, por ejemplo, que estuvo trabajando activamente para que el presidente se quedara. Un aliado natural de Leonel Fernández. Era un aliado natural. Recordamos que también recurrieron a una fórmula de Simón Bolívar. Sí. Y bueno, en realidad el presidente Fernández nos había dicho a nosotros que éramos los precandidatos, pero él estaba trabajando para quedarse. Pero luego de eso vimos un evento donde se presentaron al país los 2 millones de firmas. Exactamente, se presentaron al país y él estaba trabajando para quedarse en el poder, para ser nuevamente o seguir siendo presidente de la República. Entonces eso era la verdad de lo que estaba ocurriendo. Entonces de ahí yo me di cuenta de que el presidente Fernández era un aspirante sempiterno
a la presidencia de la República. Ahora, él tuvo que renunciar a esas, o resignar esas aspiraciones ante el imperativo de las circunstancias el día 8 de abril del año 2011. Y ante la fuerza de crecimiento del liderazgo de Danilo Medina. Ese es el imperativo de las circunstancias. Ya, las circunstancias son que Danilo despegó Ya. y era una cuestión real y evidentemente que a él le correspondía la candidatura presidencial. Aparte duda. de eso, que nosotros habíamos hablado en muchas ocasiones en el comité político, de manera informal naturalmente, de que favorecíamos el modelo norteamericano. Y el modelo norteamericano consiste en que un presidente es elegido por 4 años y al término de su periodo tiene derecho a una reelección inmediata. Y después de eso, que cumpla 8 años ininterrumpidos en el poder, no puede volver a ejercer el poder. Y en el caso del presidente Leonel Fernández, pues vimos que ciertamente para el 16 de agosto del año 2012, él iba a cumplir 8 años ininterrumpidos en el poder. Pensamos que él había terminado su ciclo y que evidentemente vendría un ciclo de otro compañero. El compañero que estaba más adelantado era el compañero Danilo Medina, porque había sido su contendor incluso en el año 2007. Pero hubo un arreglo para no cerrarle el paso a la posteridad. Claro que El sí. descanso y luego la aparición en el escenario electoral. Bueno, entonces él también cedió al compañero Danilo Medina pensando que se trataba, vamos a decir, de una especie como de interinato, ¿verdad? Que el presidente Medina ejercería el poder 4 años y que él ya tendría la posibilidad de volver porque con el arreglo que se había hecho en la Constitución de la República en el año 2010, el famoso pacto de las corbatas azules, pues él había quedado rehabilitado para volver a ejercer el poder en la República Dominicana. Perfecto. Constitucionalmente hablando. Entonces, no es extraño que esa situación se esté presentando con el presidente Fernández, de que aspira él y solo él no tiene opciones distintas, no tiene, como se le llama No, en normalmente, su grupo no hay nadie que le pueda hacer sombra, es lo que yo estoy interpretando. Porque él trabaja para su gloria. Eso es cierto. Pero eso da dolor de cabeza pensarlo en un partido que él mismo dijo en una oportunidad que era una fábrica de presidentes. Entonces se supone que si es una fábrica de presidentes, que debe abrírsele el capítulo, el camino, para que otros también tengan el derecho a aspirar y a lograr con la plataforma de su partido. Claro que sí, Eugenio. Él iba bien, como te digo, hasta el día 8 de enero del año 2009, cuando tomó esa medida de invitar a los compañeros, entre los cuales estaba yo, para que fueran los precandidatos. Ahí él estaba cumpliendo con esa expresión que él quiso popularizar, que era el de la fábrica de presidentes. Ahora, en la parte real, esa fábrica de presidentes, yo entiendo que él habría tratado de ser él mismo como una especie de clon, vamos a decir así, ¿verdad? De clonarse. Sí. Hay que hacer un molde, entonces el molde siempre se parecía a él. Y eso es como estos modelos de vehículos que tú le cambias cada cierto tiempo, los fabricantes le cambian la caja, pero el vehículo sigue siendo en esencia el mismo. Sí. Él ha entendido que la caja, que el modelo de él es un modelo que debe repetirse porque ha sido un modelo exitoso, según él ha entendido, y no hay por qué entonces darle paso a otros dentro del espectro, ¿verdad?, de la fábrica de presidentes. Pero de manera que esa expresión de una fábrica de presidentes, yo diría que es un asunto de cierta retórica, Sí. para tú mantenerte, digamos, o mantener cierto segmento de la población entretenido. Y ese perfil que usted narra, ¿no le hace daño al partido cuando él es la cabeza Bueno, claro que sí. el presidente le del hace partido? muchísimo daño al partido y evidentemente que eso tiende a un estancamiento dentro de la organización, a una falta de renovación de la organización. Tiende a una situación donde lo institucional pues pasa, digamos, a ser sustituido por lo personal, porque desde que tú tengas un líder, y vamos a decir así, para hacer justicia, 2 líderes que
puedan considerar que son ellos los únicos que tienen derecho a ser candidatos presidenciales y presidente de la República, pues evidentemente que se está personificando la institucionalidad del partido. Y donde quiera que se ha hecho eso, eso ha fracasado. El experimento, por ejemplo, con el presidente Joaquín Balaguer, de que él, como había fundado el Partido Reformista, personificó lo institucional. Y llegó un momento en que la expresión que se movía en lo interno del partido, del Partido Reformista, era mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Que nadie aspire. Entonces, él simbolizó lo institucional dentro del Partido Reformista. Bueno, entonces con la partida del presidente Balaguer, el Partido Reformista no ha vuelto a ser lo que era. Fíjate que en el año 2000, el presidente Balaguer participó por última vez como candidato a unas elecciones y teniendo ya, digamos, más de 90 años, Balaguer obtuvo más de un 25% de la votación. Y no, después de la partida de Balaguer, los otros más jóvenes que fueron candidatos no tuvieron ni siquiera un 5% de la votación. Es decir, que fíjate a lo que había caído eso, el Partido Reformista pasó por una división o pasó por varias divisiones y hoy en día es un partido que desgraciadamente ha estado, digamos, sumido en una falta de crecimiento de manera continuada porque fue personificado por el presidente. Es que ya los modelos de caudillo... Bueno, para mí el caudillismo, el caudillaje, como algunos le llaman, es una especie de anacronismo que debe ser ya es una especie superado realmente en la República Dominicana. Es una herencia, ¿verdad?, principalmente de las dictaduras, sobre todo del caso de Trujillo, y en cierta medida de una dictadura ilustrada o de una autocracia, ¿verdad?, como la del, por ejemplo, el presidente Balaguer. Pero yo creo que para un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, creado, o sea, ideado, fundado y desarrollado por el más grande pensador político y social que ha tenido la República Dominicana, por el profesor Juan Bosch, pues debe darse este tipo de situación de alternabilidad en el poder y darle paso a otros dirigentes. En el próximo segmento vamos a hablar de imagen, pero créame que no lo voy a poner a cantar ningún karaoke. Vamos a continuar con el programa, ahora vamos a unos comerciales. Seguimos en este encuentro conversando con el ingeniero Radamés Segura, aspirante a la candidatura presidencial por su partido, el de la Liberación Dominicana. Ingeniero, déjeme leerle textualmente lo que tengo aquí en mi nota. José Ramón Peralta, quien es ministro administrativo de la presidencia, aseguró que el presidente Danilo Medina es el único político que en la actualidad goza de una simpatía electoral para ganar anote esto, en la primera vuelta a las elecciones presidenciales del próximo año. Y habló de que está por encima de un 50% la aceptación en el electorado. Esto, yo puedo tener mi lectura, pero yo quiero oír la lectura suya. Sí, bueno, Eugenio, tú sabes que las encuestas reflejan una situación que se estaría dando en una determinada demarcación, en este caso la República Dominicana, en un momento en el que se hace una toma de una muestra de lo que la gente pueda opinar. Yo en el caso, por ejemplo, del compañero José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia y uno de los hombres, diría yo, de mayor confianza del presidente Danilo Medina, no estoy poniendo en duda lo que él está diciendo, pero tampoco tengo que hacer una certificación de eso porque se trata de algo que yo entiendo que debería estar amparado en alguna medición y esa medición es pasajera. Esa medición puede pasar rápidamente a hacer otro tipo de medición dentro de un tiempo relativamente muy pequeño. Entonces, yo entiendo que
él habrá tenido alguna motivación para hablar de la forma en que lo está haciendo. Yo no la conozco, carezco de los elementos de juicios necesarios para decir a qué se debe que él haga ese tipo de pronunciamiento en este momento, pero yo creo que es algo que hay que respetarle a él y que hay que verlo dentro de ese Pero contexto. yo le voy a poner otra pregunta. ¿El Partido de la Liberación Dominicana está en condiciones de ir a un torneo electoral y ganar en primera vuelta con el candidato que lleve? Está en condiciones de hacerlo. Y yo quiero aquí explicar por qué considero que eso es de esa manera. Eso le iba a preguntar que por qué la consideración. Miren, el PLD es una institución, es un ente jurídico, es un ente social, un ente político, fundamentalmente político, es un legado que el profesor Juan Bosch ha dejado al pueblo dominicano para que le sirva de instrumento para llegar al poder y desde el poder producir los cambios y las transformaciones que el país necesita para enmarcarse, digamos, en la ruta del desarrollo, del progreso y de la justicia social. Entonces, el PLD como institución se ha robustecido, se ha desarrollado y tiene, digamos, una estructura extremadamente fuerte y estable. Entonces, el PLD es quien produce los candidatos presidenciales, los candidatos a senadores, los candidatos a alcaldes, a diputados, a regidores, etcétera. Y el PLD como institución es el que vota a esos candidatos para la elección popular. Entonces se ha demostrado hasta la saciedad que nadie fuera del Partido de la Liberación Dominicana gana unas elecciones. Los que se han ido del PLD han decidido después volver, muchos de ellos, y otros han quedado en el anonimato. Entonces, ahora mismo se está utilizando a nivel mundial, diría yo, el criterio de una diferencia entre lo que es el candidato y lo que es el partido. Es decir, hay muchos que están diciendo que la gente votaría por la figura del candidato Hay una corriente. y no por el partido. O que hay una división, porque antes simplemente con que tú fueras de un partido había una adhesión. Sí. Pero también la gente ha decidido mirar quién es el candidato. Y yo diría que sí, que hay una influencia. Pero en lo que respecta al Partido de la Liberación Dominicana, lo decisivo es el partido, hasta el día de hoy. No el candidato, desde el punto de vista de que usted es una especie como de taumaturgo, una especie de mesías, una especie de persona predestinada, sino que el partido es que ha producido hasta el día de hoy todos los triunfos. O sea, usted me quiere decir que el candidato sin estructura de manejo no va para ninguna parte. De campo no va para ninguna parte. No puede manejarse. Entonces, por más brillante que haya sido un presidente de los del Partido de la Liberación Dominicana, que nada más hemos tenido dos hasta ahora, sí, el presidente Fernández y el presidente Medina, por más brillante que ellos hayan tenido y más cosas que hayan hecho positivas, ellos no pueden postularse al margen del PLD para ganar unas elecciones. Ingeniero, pero se hace impostergable entonces, partiendo de lo que usted plantea, que se lo creo, pero solemnemente, se hace impostergable que haya un advenimiento entre las diferencias que se han creado en los grupos, en los dos grupos, porque solo hay dos grupos. Hay uno que usted plantea que quiere permanecer, que entiende que su vida es el poder, y otro grupo que está en el poder, pero que entiende que tiene opciones, o sea, y que tiene, otros tienen posibilidad de llegar donde está el presidente. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Porque todo parece indicar, y lo vemos en el escenario cotidianamente, que está resultando un tanto difícil encontrar una fórmula para reencontrar el partido y unificarse y buscar la manera de permanecer en el poder como partido, no como un presidente, individuo. No como individuo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, ¿quién tiene la fórmula? Lo que pasa es, Eugenio, que entre el sector que encabeza el presidente Danilo Medina y el sector que encabeza el presidente Leonel Fernández, no todos, sino algunos, han llevado una lucha por el control del partido y del gobierno
que ha sido una lucha mal encauzada y que esa lucha ha conducido a un debilitamiento de la institucionalidad del PLD y un fortalecimiento del individualismo, de la personificación del liderazgo entre estos dos excelentes, entre estos dos honorables dirigentes de nuestro partido. Entonces, se ha llegado a creer que evidentemente entre ellos se ha establecido una especie de ganancia y pérdida. Es decir, que si se impone una determinada medida, que la proponga alguien, uno de los dos, o que la promueva alguien, uno de los dos, entonces esa persona habrá ganado y el otro habrá perdido. Por ejemplo, vamos a poner el caso de las primarias abiertas y las primarias cerradas. Ese es un problema de carácter metodológico que el PLD siempre lo ha resuelto internamente. Pero partidarios del presidente Fernández lo llegaron a personificar a él con las primarias cerradas. Y partidarios también del presidente Medina lo llegaron a personificar con las primarias abiertas. De manera que si las primarias eran abiertas, ganaba Danilo, y si eran cerradas, ganaba Leonel. El discurso ahora es otro. Pero el discurso ahora es otro. La corriente del presidente Fernández plantea que no importa, que ellos tienen un no sé cuánto % fuera y que dentro... Porque estaban discutiendo un asunto que que no procedía, era de poder, porque era una tosudez de parte de muchos de ellos discutir ese tipo de situación. Entonces, evidentemente, que yo lo que he pensado es lo siguiente. El sector del presidente Medina y el sector del presidente Fernández, quiérase o no, Eugenio, están en conflicto. Una parte importante de ellos. Son entes o son sectores en conflicto. Por la búsqueda del poder y porque la búsqueda del poder representaría un asunto de ganancia y pérdida entre ambos sectores. Entonces, como son entes en conflicto, hay un principio que establece que quien es conflicto no es solución. Alguien me dijo, sentado ahí, en esa silla, en este mismo programa, en estos días, que esa tosudez de la que usted habla, sí, pudiera estar llevando a la corriente del presidente Medina prácticamente a exigirle que retome su interés por la presidencia y que resuelva el problema con la Constitución. Alguien me dijo, sentado ahí, no lo voy a referir, pero me dijo, si siguen con esa parte, es posible que el grupo que pensamos en la posibilidad de buscar otra alternativa, entendamos que, bueno, vamos a hacerlo frente y vamos a hacer frente. Danilo y Leonel, vamos a hacer frente. Exacto. Entonces, pero usted también piensa que yo lo que digo es que ellos dos deberían darle paso a que haya una competencia sana entre los compañeros y las compañeras del PLD, los que quieran aspirar, ¿verdad?, a la candidatura presidencial, y entonces que haya ese cambio que se ha estado esperando, que haya esa renovación en la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, porque ambos, ya Leonel cumplió un ciclo de 8 años ininterrumpido y el presidente Medina lo estará cumpliendo en agosto del año 2020. Y yo creo que sinceramente, si un presidente de la República no ha hecho en este país, en 8 años ininterrumpido en el gobierno, la obra de gobierno que él había soñado o que había pensado que debía hacer, me parece que es tiempo más que suficiente para que él pudiera realizar eso. Ingeniero, y en 10 años es mucho lo que hemos cambiado. Y el cambio se ha visto. Porque, por ejemplo, los ingenieros electromecánicos de la época en que usted se graduó no son los ingenieros electromecánicos de esta época. Pero bajo ningún concepto. Es más, yo pienso que la carrera de electromecánica dentro de 5 años va a desaparecer de las universidades. Porque ahora tiene que ser eléctrico o mecánico. O tiene que ser, ¿cómo se llama?, de computadoras y cuantas otras cosas. Informática. Ingeniero de informática, telemática. Hay una cantidad increíble de especialidades. Entonces, la sociedad ha ido cambiando. Claro. Y ese cambio, ¿verdad?, también debe reflejarse en los partidos políticos, porque, por ejemplo, el PLD es una expresión de la sociedad dominicana y la sociedad ha cambiado al influjo de los cambios que se están produciendo a nivel internacional. El PLD está en la obligación de cambiar, si no el PLD será cambiado.
Eso puede asegurarlo que será de esa manera porque es el imperativo de la historia, es el signo de los tiempos. El signo de los tiempos, Eugenio, te marca el cambio. ¿Cómo le dan los números a usted, ingeniero? ¿Cómo ha ido desarrollándose su pre-campaña? Porque usted está en la calle al medio. Así es. ¿Y cómo ha ido contactando a la gente? ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿Cómo está su equipo de campaña? Porque hay un equipo que tiene que estar trabajando y eso fortalece al partido al final de la jornada. Es que tenemos equipos de campaña simultáneos en todo el país trabajando nosotros. Entonces yo me siento bien, me siento confortado con el avance que estamos teniendo nosotros al interior del Partido de la Liberación Dominicana con los equipos de campaña que hemos ido estructurando, que hemos ido formando. Tenemos equipos de campaña en todas las provincias de la República Dominicana. ¿Cómo está usted aquí en la capital? Me siento bien, yo tengo en la capital siempre he tenido una fuerza en la capital porque, por ejemplo, lo cual era el Gran Santo Domingo, cuando se dividió para la provincia de Santo Domingo, yo fui director, o sea, coordinador en las elecciones, en 3 elecciones distintas de la provincia de Santo Domingo. Sí, ya es un terreno ganado. Es un terreno ahí ganado. Y en el Distrito Nacional coordiné la circunscripción número 1, coordiné la circunscripción número 2, pero también fui coordinador del Distrito Nacional. Es decir, en una ocasión, nosotros entonces tenemos en el Distrito Nacional mucha gente que simpatiza con nosotros. Donde yo estaba, que no tenía, digamos, esa fortaleza tan grande, era en el Cibao. Por eso yo he estado dándole prioridad a la región del Cibao. Sobre todo el caso de Santiago, que es una demarcación muy emblemática, sí, que podía ser una especie como de marcador para... Además, no nos olvidemos que el municipio de Santiago está manejado por la otra corriente. Así es. Y eso influye. Punto Entonces, a favor de ellos. En el Cibao yo nada más tengo un solo dolor de cabeza, que es la provincia de Espaillá. Bueno, pero eso usted sabe que la provincia de Espaillá entonces es propiedad de uno de los aspirantes. Eso tiene una conquista, sí. Ya ahí no hay vuelta de hoja. Pero sí, ¿cómo ve usted Santiago? El partido en su esencia, porque en un momento dado, en Santiago, la principal provincia del Cibao, el partido tambaleó. Sí. No nos olvidemos que tambaleó. Bueno, Santiago no ha sido una plaza de Leonel Fernández. Ha sido realmente... Leonel no ha estado en Santiago con esa fortaleza, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. En Santiago la fortaleza principal la tiene el presidente Danilo Medina. Entonces en Santiago hay varios miembros del comité político, por ejemplo el compañero Julio César Valentín, que es el senador, tiene mucha fuerza en Santiago. Tenemos que decir que el compañero también, Abel Martínez, que es el alcalde del municipio de Santiago, también tiene mucha fuerza a nivel del municipio de Santiago, porque el municipio de Santiago no es lo mismo que la provincia. La provincia tiene muchos municipios, la provincia de Santiago. Entonces el municipio de Santiago es el municipio más grande que tiene la provincia, pero no es toda la provincia. El municipio de Santiago no incluye a Navarrete, no incluye a Villa González, no incluye a Puñal, no incluye a Tamboril, no incluye a Licey, no incluye a San José de la Mata, no incluye a Jánico. Pero la dirección del partido está en manos de una persona de confianza del presidente Fernández. Así es. O sea que también hay cosas. Vamos a continuar con el programa. Hoy estamos conversando con el ingeniero Radamés Segura. Ustedes no se muevan, hay unos comerciales y de inmediato volvemos. ¿Qué nos queda? Ingeniero Segura, nos quedan unos minutitos. Yo quiero hacerle una pregunta que yo pienso que tiene todo el derecho a no contestarme. En el G5, en el encuentro del restaurante, hay una inquietud de mucha gente. ¿Quién se paró el baño a la hora de pagar la cuenta? ¿Y quién fue el que más puso?
Porque yo conozco ahí en ese grupo detalles ¿Algunos? no se pueden decir, ingeniero, no. Hay que dejarlo así. ¿Quién pagó la cuenta? Aquí entre nos, ¿quién pagó la cuenta? Bueno, lo que, Ingeniero. lo que hicimos con la cuenta Dígame la fue- verdad, dígame la verdad. Lo que hicimos con la cuenta fue que aplicamos en En buen dominicano. buen dominicano algo que yo le he llamado, que es un dicho popular que hay en Venezuela, se le llama la ley Canaima. Esa ley Canaima dice que cada quien paga su vaina. Entonces el que más comió fue el que más pagó. No, no se aplicó exactamente la ley Canaima. Entonces es complicado. Pero lo que hicimos fue que, bueno, la cuenta hizo una cantidad X de dinero y había que darle también, ¿verdad? O sea, una propina y cosas, se hizo un cálculo y se dijo, bueno, vamos poniendo cada uno lo que pueda. No se le exigió a cada quien, mira, tú vas a poner 5, tú vas a poner 6. Lo que sí yo sé quién puso menos, pero yo lo voy a decir fuera del aire. No, pero sin juego. Yo sí escuché a Carlos Varela, decir que sí se podía decir que ustedes dieron una suma cuantiosa de propina, porque entonces la cosa iba a ser difícil. Y decir, mira, esos 5 quieren ser presidentes, y entonces... Sí, eso nosotros estuvimos preguntándonos, ¿qué propina le vamos a dar a los mozos? Bueno, tú saben que siempre se da un 10%, pero espérate, porque nosotros somos 5 candidatos presidenciales. Pero ven acá, ahí tiene que Y ser una cosa. entonces los mozos van a decir, oye, pero estos tipos son unos tacaños. Sí. Eso Entonces, había que aumentarlo un 40%. nos había que vimos aumentar. forzados a Aumentarlo un 40. a aumentarlo más o menos un 40%. Bueno, pero maravilloso. Ingeniero, ¿usted estaría en la disponibilidad de pararse a cantar una canción de amor en un karaoke? Yo no sé, pero de hecho, a mí me parece que ustedes, en su condición humana, tienen derecho a tomarse un trago, a disfrutar un sancocho, a qué sé yo cuánto, y en ese ambiente, pues el karaoke es un asunto cotidiano. ¿Usted se atrevería a cantar una canción? Bueno, yo realmente he visto algunos de los compañeros aspirantes que han estado interpretando canciones o haciendo ciertos números en actos, ¿verdad? O sea, en fiestecitas o cuestiones que se han dado. Entonces, como esto es una competencia, yo he visto que cantan mejor que yo. Usted no se atreve a cantar. Entonces, yo diría que ahí perdería yo con algunos de los precandidatos que lo he visto cantando. Y en el baile yo no he sido muy, buen bailador. Entonces, evidentemente que yo estaría buscando quizá alguna actividad. Sí, pero en el grupo hay un bailador de ustedes. En el grupo de Sí, los G hay un bailarín. hay un pero, bailador de son que eso da gusto. Sí, y canta mucho también. Y canta también bonito, Sí. además. Bueno, Bueno, la próxima vez que venga lo vamos a poner en un karaoke a ver en qué estamos. Gracias al ingeniero Radamés Segura, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la nominación presidencial por el mismo partido, quien nos ha acompañado en este encuentro de hoy. Gracias a ustedes y feliz resto del fin de semana.